Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Nos reunimos en la cabina para observar los datos del sistema. Sabíamos lo que había allí, solo queríamos confirmarlo. 8 planetas, 5 planetas enanos y docenas de lunas. Un buen sistema para expandirse, con muchos recursos en el espacio. Sin embargo, fue el tercer planeta el que llamó nuestra atención, ya que estaba claramente poblado. Satélites y naves en órbita baja pululaban a su alrededor y podíamos ver algunas pequeñas estaciones orbitales que habían sido construidas. Eran más avanzados de lo que indicaban los datos que habíamos obtenido de ese escurridizo Yori, lo que causó un gran revuelo entre nuestra tripulación. Si tenían tecnología de radar lo suficientemente potente, verían nuestra aproximación y eso podría complicarse. Las especies sin contacto solían ser agresivas y no recibían bien a los intrusos, por lo que tendríamos que tener cuidado. Nuestra nave era de tamaño medio, pero no tenía armas, el consumo de energía del camuflaje era muy elevado. Si nos detectaban, sería nuestro fin. La tripulación discutía la posibilidad de huir a Cho-3 y esconderse hasta que los Aori se olvidaran de nosotros. Eso era un riesgo para nosotros, ya que si los humanos detectaban que estábamos activando nuestro motor FTL o tenían la capacidad de ver a través de nuestra tecnología de camuflaje, estaríamos muertos antes de poder salir del sistema. Sin embargo, ese Yori quería un humano y, con la cantidad que pagaba, sentimos que podíamos arriesgarnos un poco. Yo también pensaba lo mismo, la paga era ridícula para lo que parecía un trabajo fácil. Los Aori habían oído que los humanos eran buenos esclavos y nos contrataron para conseguirlos. No éramos secuestradores, solo contrabandistas, pero teníamos una deuda del último trabajo y el pago era demasiado bueno para rechazarlo. Tuvimos que aceptar. Si hubiera sabido lo que nos costaría ese humano, me habría puesto del lado de los que querían escapar. Nos acercamos al lado más oscuro del planeta. La mayor parte del tráfico de naves se concentraba en la parte superior, así que nos dirigimos a uno de los bordes orientales del continente inferior. La mitad de la costa estaba iluminada como una discoteca del Ender 9, así que decidimos que sería una buena apuesta. A medida que nos acercábamos, comprendimos el motivo. La mayor parte de la región interior era un enorme desierto, pero había ríos y extensos bosques hacia la costa. La ciudad que encontramos estaba demasiado poblada para que pudiéramos capturar a alguien con seguridad, así que volamos hacia el sur, hacia una ciudad que habíamos visto. También estaba muy poblada, pero en el horizonte se veían montañas oscuras. Volamos hacia ellas tan rápido como pudimos, paranoicos por la posibilidad de que nos hubieran visto, pero, si los humanos nos vieron, no lo demostraron. Las montañas estaban casi todas oscuras, con algunos grupos de personas aquí y allá, y las tierras cultivadas dominaban nuestra vista. Perfecto, pensamos. Presas fáciles. Encontramos una casa aislada y rodeada de árboles. Las colinas verdes onduladas cubrían el paisaje y tuvimos que aterrizar mucho más cerca de la casa de lo que queríamos, pero nos animó ver que había tan poca gente cerca. Pensamos que un secuestro y una huida sencillos serían lo más fácil. Mientras lideraba al pequeño equipo fuera de la nave y hacia la casa, era como si las estrellas se hubieran alineado. Una mujer humana salió de la casa, que estaba brillantemente iluminada, sosteniendo una especie de dispositivo telescópico primitivo en un trípode. Era de nuestra altura, quizás un poco más baja, y no parecía excesivamente fuerte. Como no teníamos una idea real de sus capacidades, optamos por un enfoque sigiloso. Observamos mientras montaba el trípode y luego volvía a entrar para apagar la luz, llamando a alguien más a la casa. Mi segundo al mando levantó rápidamente el rifle tranquilizante y rastreó a la humana a través de la mira, mientras los demás se ponían en posición. En el momento en que el dardo le alcanzó el hombro y llenó su torrente sanguíneo de sedante, saltamos, la cogimos y corrimos de vuelta a la nave tan rápido como pudimos. El despegue fue un poco más ruidoso de lo que nos hubiera gustado, pero cuando nos dimos cuenta de que nadie nos perseguía, pensamos que estábamos a salvo. Salimos lentamente de la atmósfera, tratando de no crear ruidos sónicos innecesarios, empujando a la mujer inconsciente dentro de la pequeña jaula que habíamos comprado, mientras nuestro piloto nos alejaba de allí. Mientras el piloto activaba el motor FTL,
Hubo un estruendo en la parte trasera de la nave y ésta se desplazó hacia un lado, haciendo que todos acabáramos esparcidos por el suelo. Las reparaciones que habíamos hecho en la última estación no aguantaron y acabaron explotando con el estrés de la activación del FTL. Fuera lo que estuviera vigilando a esa humana, estaba furioso por haberla capturado. La reparación llevaría unas horas y, aunque teníamos las piezas y nuestro ingeniero tenía experiencia, no estábamos tranquilos. El momento parecía demasiado coincidente y algunos miembros de la tripulación discutieron la posibilidad de deshacernos de la carga en el espacio y huir, alegando que era una señal de que no debíamos hacerlo. Los tranquilicé, solo era una coincidencia, solo un giro cruel del universo. Cuando les recordé el pago que recibiríamos, que lo difícil ya estaba hecho y que ahora solo teníamos que esperar y entregarla a los Aori en cuanto saltáramos, se calmaron. Pasó la primera hora y vimos muy poco, solo una disminución del tráfico orbital. Nada alarmante, al fin y al cabo, era de noche en nuestro lado del planeta y probablemente había menos pasajeros. Lo alarmante era el efecto que el sedante había tenido en nuestra carga. Llevaba inconsciente casi 4 veces más tiempo de lo normal y envié a uno de los chicos a comprobar la situación. Sentado en la cabina, observé por las cámaras mientras él se acercaba a ella, inconsciente. Tenía miedo, y con razón, nunca se sabía de lo que era capaz una nueva especie. Se acercó a la jaula. Ella simplemente estaba allí y él abrió la puerta de la jaula para tocarla con el largo tubo al que ella se aferraba como si fuera la falda de su madre. Maldije al destino, lo hizo porque la humana se despertó con una velocidad incalculable, agarró el tubo y se lanzó contra él. No sabía si estaba muerto o solo inconsciente, pero no importaba cuando esa humana salió corriendo por la puerta y entró en la nave. Hice sonar la alarma general, pero ya la veía devastando el comedor, donde descansaba la mayor parte de la tripulación. No tuvieron ninguna oportunidad, ya que su fuerza y velocidad le daban una ventaja sobre nosotros que ni siquiera los que estaban armados pudieron superar. Corrí hacia la parte delantera de la cabina y di órdenes por el micrófono, inundando la nave con mi voz llena de pánico. Vi a la humana corriendo por pasillo tras pasillo, mientras los pocos miembros restantes de la tripulación cogían rifles cinéticos y corrían para encontrarla. El primero en encontrarla fue mi segundo al mando y yo observé mientras ella saltaba sobre él, disparando sin control. El cañón bajó y se hundió en su cráneo a una velocidad nauseabunda. La humana salió corriendo casi tan rápido como había llegado. Ahora, su ropa estaba manchada con nuestra sangre azul, pero también vi rayas rojas a lo largo de los pasillos, había resultado herida. Ese fue el último pensamiento que pasó por mi mente al ver, horrorizado, en qué pasillo me encontraba, agarrando mi arma y apuntando hacia la puerta trasera, que cerré mientras la humana se acercaba cada vez más. Se cerró a tiempo y la oí lanzarse contra la estructura. Cedía horriblemente bajo su peso y la creciente tensión para contenerla. Presa del pánico, disparé a través de la puerta y oí un grito cuando la alcancé, pero eso solo la enfureció aún más. 2 disparos más y la puerta salió completamente de su sitio, golpeando las consolas y el frente, mientras la humana, frenética, entraba para descubrir de dónde había venido el disparo. Estaba a medio camino de la sala, en mi dirección, cuando vio el arma y se detuvo bruscamente, mirándola con cautela. Evidentemente, el pánico y la rabia que la mantenían en pie reconocieron lo que yo sostenía y sus ojos se abrieron lentamente a medida que el miedo superaba al pánico. Antes de que ninguno de nosotros pudiera hacer nada, una luz brillante atravesó la cabina y ambos nos volvimos para mirar por la gran ventana delantera. Había una pequeña embarcación fuera, aparentemente armada, y no estaba sola. Otras 2 se unieron para flanquearla y el radar chirrió mientras sus circuitos recién dañados deducían que estábamos rodeados. Un chasquido de estática distorsionada resonó en el intercomunicador antes de que una voz se escuchara con claridad cristalina. Nave no identificada, diga su nombre y... Espere un momento, no es humano. Vi a los pilotos de las naves de fuera levantarse ligeramente de sus asientos mientras observaban la escena frente a ellos, cada uno llegando por su cuenta a sus propias conclusiones sobre lo que estaba sucediendo. Por las expresiones de sus rostros, deduje que no era nada bueno. Por encima de los sonidos distorsionados de quienquiera que estuviera hablando, probablemente contactando con su base, oí gritar a la mujer humana. Corrió hacia mí, mirando hacia afuera y agitando los brazos. Al hacerlo, se me heló la sangre.
3 de mis compañeros de tripulación salieron corriendo por la puerta del muelle con los rifles en alto para defender al capitán. Giré la cabeza para mirar a las naves y levanté los brazos, pidiéndoles que se detuvieran, pero ya tenían los gatillos apretados. La tripulación de esas naves observaba, incapaz de hacer nada, mientras casi 2 docenas de balas cinéticas atravesaban el cuerpo de esa humana, haciéndola oscilar de un lado a otro en una danza macabra provocada por la fuerza de las balas. Cayó hacia adelante sobre la consola central, cubriéndolo todo con sangre roja brillante. Los gritos de pánico y alarma de los humanos a través de los comunicadores no necesitaban traducción ni intérprete. 2 años habían pasado desde aquel horrible día. Todos los embajadores de la Federación Galáctica habían visto las imágenes de aquella nave casi una docena de veces. Algunos podían soportarlas, aunque a menudo palidecían, pero siempre desviaban la mirada en los momentos finales, disgustados por el destino del ser humano. El hecho de que los secuestradores fueran de mi propia especie me dolía mucho más de lo que cabría esperar. Había sido criado para creer que todos los Telvar eran nobles y dedicados a la paz, y eso supuso un duro golpe para mis creencias más preciadas. No éramos luchadores ni criminales, sino diplomáticos, pacificadores, embajadores. Sin embargo, los humanos desmantelaron esa nave, descifraron su tecnología y difundieron por todas las frecuencias las atrocidades cometidas. Exigieron respuestas, exigieron una razón que pudieran dar a la familia y a su especie, y la Federación respondió rápidamente para intentar calmar la situación. Sin embargo, a medida que más personas se enteraban de lo sucedido, la situación solo empeoraba. Los Telvar fueron demonizados en toda la galaxia por las acciones de esa tripulación, a medida que se revelaba más información sobre los acontecimientos que rodearon el secuestro y los humanos recurrían al Consejo Galáctico para exigir que se hiciera algo, quedó claro que nuestra especie nunca se recuperaría. Se rompieron acuerdos comerciales que duraban siglos, mientras la indignación de los humanos se extendía por toda la galaxia. Ahora corríamos el riesgo de ser expulsados de la Federación por las acciones de unos pocos. Ni siquiera la indignación por el hecho de que los humanos hubieran ejecutado a los secuestradores logró detener la ola de odio contra mi pueblo. Reflexionaba sobre todo esto mientras estaba sentado entre representantes de una docena de otras especies en una nave que descendía lentamente hacia el mundo natal de los humanos. Miré por la ventana a mi lado, sin prestar atención al guía humano, mientras daba la bienvenida y deseaba buena suerte, e intenté concentrarme en sus palabras. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella chica fusilada. ¿Era este el país del que había sido capturada la humana? ¿Lo vio todo de nuevo a través de aquella ventana antes de morir? Al salir de la nave, un gran grupo de humanos nos recibió. Además del habitual grupo de periodistas y medios de comunicación, también había un gran número de escoltas y público. Muchos de ellos llevaban carteles con representaciones de un Telvari. Al traducir el texto con mis gafas inteligentes, me sentí avergonzado. Asesinos, secuestradores, criminales. La animadversión contra mi pueblo era inmensa. El hecho de que aparecieran en este aterrizaje, aparentemente con intenciones pacíficas para intentar curar las heridas causadas, pero preparados y llenos de odio, decía mucho del dolor que habían causado aquellos secuestradores. Salí con el grupo y seguimos mientras nos conducían a través de la multitud cuidadosamente apartada hacia los vehículos que nos esperaban para llevarnos a la embajada establecida unos meses antes. Sin embargo, mientras me dirigía a los vehículos, uno de los secuestradores se detuvo frente a mí, se disculpó en voz baja y señaló un vehículo diferente a poca distancia. Era más pequeño que los demás, hecho solo para unas pocas personas, no para un grupo. Dudé por un momento, pero otro humano se acercó a mí. Vestía el mismo traje que los embajadores que había conocido anteriormente, pero su voz era mucho más dura que la de ellos. Embajador Gan, alguien quería hablar con usted en privado antes de la reunión. Ha sido aprobado por los canales. Si lo desea, sígame, por favor. Murmuré mi consentimiento y lo seguí hasta el vehículo. Esperó a que entrara y cerró la puerta detrás de mí, casi golpeándola. Me recosté en el asiento y vi a 2 seres humanos sentados frente a mí. Uno era claramente mayor, su pelo corto y canoso lo identificaba como militar en activo o retirado, claramente más allá de la edad de luchar, mientras que el otro era más joven, tal vez de unos 30 años, con pelo largo y castaño que enmarcaba su rostro.
El hombre de pelo gris llamó a la ventana de la cabina del conductor detrás de él y el motor antigravedad zumbó al activarse, elevándose lentamente del suelo. Embajadora Jean, soy el brigadier Martin Ashcraft. Este es mi hijo, James Ashcraft. Solo queríamos hablar con usted antes de la reunión. No se preocupe, estará completamente a salvo, no vamos a secuestrarla. Sonrió sin mucho entusiasmo, pero parecía sincero, aunque el hombre a su lado se estremeció al oír el comentario. Aunque él tenía razón, yo estaba preocupada. ¿Me he metido en algún tipo de lío? En absoluto, señora. Solo queríamos mostrarle algo antes de iniciar una conversación formal con usted. Solo tardaremos unos minutos en llegar, hemos planeado su aterrizaje para estar cerca. Ambos hombres permanecieron en silencio, observando el paisaje que se veía a través de las ventanas tintadas. Los observé con curiosidad y el hombre de pelo castaño miró ocasionalmente en mi dirección antes de apartar la vista. En realidad, solo tardamos unos minutos en llegar, pero yo no sabía dónde estaba. El general abrió la puerta y salió, ofreciéndome su mano para ayudarme. Acepté con gusto, saliendo y mirando a mi alrededor. Estábamos en un parque en una especie de pequeño pueblo. Había edificios a nuestro alrededor, pero no más de una planta. El parque estaba lleno de flores de todo tipo y el aire estaba impregnado del aroma de la primavera. Sin embargo, fue la estatua del centro la que acaparó mi atención en cuanto la vi. Iluminada y hecha de oro puro, supe exactamente a quién representaba. La humana capturada estaba sentada en un pedestal en medio de un campo de flores y, al acercarme, me di cuenta de que era una representación perfecta. El artista había dedicado claramente mucho tiempo a perfeccionar cada detalle, desde los pliegues del pijama hasta la expresión de asombro en su rostro al mirar el cielo nocturno sobre ellos. Sentado a su lado, casi el doble de alto que la estatua, había un telescopio, el mismo que las cámaras de la tripulación habían mostrado que utilizaban aquella noche. Era mi hija, dijo una voz suave a mi lado y me volví para ver que James Ashcroft había caminado conmigo hasta la estatua. Estaba tan distraída que no me había dado cuenta. Le encantaban las estrellas, le encantaba el espacio, soñaba con ir a Marte en cuanto la colonia estuviera en funcionamiento. Se quedó en silencio de nuevo, mirando la representación dorada de su hija. Su rostro era el retrato del remordimiento, luego del horror, del odio, de la rabia, finalmente, de la pérdida pura y desenfrenada. Debería haber estado con ella esa noche. Íbamos a observar un cometa juntos, pero mi trabajo me obligó a rellenar un montón de papeleo en el último momento. Antes de responder, dudé, no hay palabras para expresar mi dolor, señor Ashcroft. No sé qué habría hecho si me hubieran arrebatado a mis hijos de esa manera. Se quedó en silencio durante un largo rato y casi pensé que no me había oído, hasta que habló. Sé que no todos los Telvar son como ellos. Tengo que creer que son como nosotros, algunas personas buenas, otras malas. Usted tiene hijos, así que sabe cómo me siento, cómo me sentí. Me gustaría que hubiera venido aquí para verlo, para entenderlo. Observé al hombre mirar con nostalgia el rostro inmóvil de su hija, antes de girar la cabeza. No importa lo que pase entre nuestros pueblos, prométeme que ninguna otra familia sufrirá como yo he sufrido. No importa lo que tengas que hacer, solo cumple esa promesa. Tragué saliva antes de hablar, con la voz ronca mientras asimilaba sus palabras. Lo juro por mis propios hijos, nadie sufrirá como ustedes. Él no respondió, limitándose a mirar al vacío durante lo que pareció una eternidad, antes de regresar al vehículo. Lo observé partir y comencé a retroceder, pero algo me detuvo. Volví a mirar la estatua y las flores que la rodeaban, mientras mis ojos recorrían la escena absorbiendo cada detalle y memorizándolo. Noté algo que no había visto antes, una placa fundida en algún tipo de aleación metálica. Me acerqué un poco más, a punto de dejar que mis gafas tradujeran, pero me di cuenta de que no era necesario. En la placa había algo escrito tanto en el idioma común de la humanidad como en telvano. Lo leí, al hacerlo, las palabras me golpearon como un tsunami. Sentí que todas las sensaciones abandonaban mi cuerpo mientras una emoción tras otra colisionaba con mi mente. Dolor, rabia, odio, pena, remordimiento y, finalmente, mi cerebro simplemente cortó el trauma, obligándome a sentirme insensible. Miré las palabras, leyéndolas repetidamente, grabándolas en mi memoria. Les juré que haría todo lo necesario para cumplir la promesa que le hice a James.
No importaba lo que me pidieran, lo que me exigieran, dedicaría toda mi vida a esta causa. Sentí que caía al suelo, con las piernas golpeando las piedras que pavimentaban el suelo alrededor de la estatua. Ni siquiera sentí el dolor que mi cuerpo estaba sintiendo, mi cuerpo estaba completamente insensible a cualquier sensación. Mientras miraba esas palabras, Catherine Kitty Ashcroft, cruelmente arrancada de su hogar mientras miraba las estrellas. La esperanza de la humanidad es que ahora se encuentre entre ellas, me quedé sin voz. 24 de marzo de 2087 a 25 de febrero de 2099. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.